Pero vamos a comenzar con el dramático panorama de la salud en Colombia. La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas lanzó una alerta demoledora. El sistema está al borde del colapso por falta de plata. Las EPS les deben a los centros asistenciales más de 18 billones de pesos. Esto se traduce en incumplimiento de pagos a las IPS, desabastecimiento de medicamentos, fallas en atención especializada para enfermedades graves y cierre de servicios básicos. Estamos en diferentes regiones donde el problema es realmente grave para los usuarios y el personal de la salud. Luisa Fernández, danos 3 datos claves para entender de qué estamos hablando. Ana Milena, muy buenas tardes. Para entender específicamente la crisis financiera del sistema de salud, hay que hablar de las cifras recientemente entregadas por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Y es que las EPS y el Estado le deben a los hospitales y clínicas del país 18.9 billones de pesos. Otro dato de estos es que en solo 6 meses la deuda pasó de 16 a 18.9 billones de pesos. Quiere decir que en esos 6 meses, en un semestre, la deuda aumentó exponencialmente en un 12%. Lo que quiere decir es que en los últimos meses la situación financiera de este sistema de salud se ha agravado. Otro dato, la morosidad es del 55%. Esto quiere decir que hay muchos más recursos que están represados desde hace ya varios meses, lo que complica la atención. Tatiana. Luisa, y aquí en Antioquia 37 hospitales públicos dejaron de prestar a partir de hoy servicios no urgentes por falta de pagos de la nueva EPS. Alfonso Cárcamo, ¿cuál es la situación de estos hospitales? Tatiana, muy buenas tardes. Pues es lamentable la situación que está viviendo el departamento de Antioquia en materia de salud. Según la Asociación de Hospitales Públicos del departamento, pues son 126 hospitales a los que la nueva EPS les adeuda obligaciones. Incluso, escuchen esta cifra, hay hospitales que llevan 18 meses esperando el pago de estas obligaciones. Según las directivas, esto hace insostenible la operación y por eso se da esta decisión de cerrar estos 37 hospitales en cuanto al tema de servicios no urgentes aquí en el departamento. Aseguran que no pueden seguir así y que lamentan también pues que los únicos perjudicados al final de toda esta historia sean los usuarios. Justamente en la siguiente nota hablamos con esa comunidad que sufre por estas problemáticas. Estos son los rostros de la desolación hoy en Antioquia, ante el anuncio de 37 hospitales públicos de los 126 que hay en el departamento de suspender servicios no urgentes por falta de pagos de la nueva EPS correspondientes al mes de diciembre. Son cerca de 1.010.000 usuarios de esta entidad prestadora de salud en la región los que hoy viven en completa incertidumbre. La nueva EPS no le ha realizado pago a estos 37 hospitales durante el mes de diciembre y no ha sido posible que estos hospitales reciban el recurso para pagar la prima de Navidad y los salarios de sus funcionarios, al igual que los proveedores. Hacemos un llamado a la nueva EPS para que se ponga al día con el pago por lo menos del mes de diciembre. Para los usuarios, la medida confirma que el servicio de la intervenida nueva EPS se deteriora cada vez más. Súper grave, gravísimo. No, ¿en qué va a quedar la salud de nosotros? ¿En qué vamos a quedar y quién nos va a atender? ¿A dónde nos van a llevar o qué vamos a hacer? Es muy complicado que a uno le den la cita, se demoran mucho y aunque siento que me han atendido bien, pero las citas con médicos especialistas, se demoran mucho las ecografías, las radiografías, todo esto de exámenes con especialistas son muy demorados. Brian Cardona y don José llevan meses solicitando intervenciones urgentes, pero no han contado con éxito. Muy difícil porque yo necesito atención médica. Que no, que ahorita fui a una cita con el ortopedista y me la cancelaron que porque la EPS no ha pagado y yo necesito una operación urgente. Llevo un mes pidiendo una cita que necesito con urgencia y que no hay agenda. ¿Una cita de qué, mi amigo? Una cita que necesito para un especialista, neumología. Que no hay agenda, y estoy aquí desde las 8 de la mañana. Algunos de los municipios afectados por los cierres de servicios no urgentes en sus hospitales públicos son Medellín, Bello, Anzá, Caucasia, Betulia, Briceño, Caicedo y Girardota. La deuda de la nueva EPS con los hospitales públicos en Antioquia ronda los 190.000 millones de pesos. Y en el Valle del Cauca, desde el hospital más importante de la región hasta el más pequeño, también están en crisis por la falta de pago de las EPS. María Juliana Reyes, ¿qué dicen las autoridades y cómo están funcionando los servicios en este momento?
Ana Milena, pues las autoridades de salud manifiestan que la deuda por parte de las EPS a los hospitales y clínicas del departamento asciende ya a más de 2 billones de pesos. Las directivas de estos centros de salud manifiestan que hay una incertidumbre, sobre todo con esas EPS que están intervenidas. Manifiestan que hace falta recursos. En este momento están funcionando todos los centros de salud, pero con mucha dificultad. Dicen que necesitan soluciones. Falta pagarle a los proveedores, hay que pagarle a los empleados, pero por supuesto lo más importante es poder prestar el servicio de salud a todos los vallecaucanos. El caso de este joven se repite en las afueras de los hospitales del Valle. En una condición evidentemente complicada, su EPS no está respondiendo al llamado urgente para que le preste servicios básicos, como lo relata su mamá. A raíz de que tenemos en Sanar, de que prácticamente en ese momento no vale nada. Hemos perdido mucho, pues las citas médicas, el medicamento. Él es un paciente que necesita medicamento mensualmente. Hace casi un año no le aplican medicamento. Los problemas en el servicio comienzan por la falta de recursos en clínicas y hospitales, por la ausencia de pagos de las EPS. Llevamos 3 meses sin recibir los giros directos, no se ha pagado octubre, no se ha pagado noviembre y ya se va a vencer diciembre. Son 3 meses que suman una deuda que ya estaba cercana a los 2 billones de pesos. Esperamos una respuesta del gobierno nacional, sobre todo las EPS intervenidas. Al Hospital Universitario del Valle, el más importante de la región, le deben más de 500.000 millones de pesos. Sus directivos afirman que no hay compromiso por parte de los interventores de las EPS. Los recursos son limitados. Creemos que si el tema no se resuelve rápidamente, de sentarnos con los interventores, de revisar el tema de las obligaciones que tienen ellos con nosotros, en el corto plazo puede haber, digamos, dificultades muy grandes para la prestación de servicios en el departamento del Valle del Cauca. La Gobernación del Valle, con el propósito de aliviar la crisis financiera, asignó 25.000 millones de pesos. Mientras tanto, varios servicios del único hospital de segundo nivel en el departamento del Chocó permanecen suspendidos por la falta de pagos a los trabajadores. Andrea Estrella, ¿cuántos son los trabajadores afectados y qué dicen ellos de la intervención? Lucía, buenas tardes. Son más de 400 trabajadores los que les adeudan desde el mes de septiembre hasta lo que viene de diciembre, más la prima de Navidad. Dicen muchos de ellos que en 4 años y 6 meses de intervención, el hospital más importante que tiene el Chocó va para atrás, que no ha servido, que ha sido funesta esta situación. También el interventor, por su parte, en un comunicado dice que está haciendo todo lo posible para que se puedan hacer estos pagos, pero toca esperar algunos trámites con el ministerio y con la Superintendencia de Salud para que puedan llegar estos recursos. Como pueden ver rápidamente, este es uno de los servicios que deberían estar hoy llenos, pero están totalmente vacíos y con candados porque están suspendidos temporalmente los servicios. En 3 oportunidades, Nirdia Mosquera ha intentado realizarse una ecocardiografía que solicitó desde el mes de abril. Este 17 de diciembre tenía programada la cita, pero por la parálisis del servicio en imágenes diagnósticas del Hospital San Francisco de Asís quedó suspendida nuevamente. Y ya uno viene acá y no pasa nada, en ninguna de las EPS pasa nada. La salud es muy importante y mire que a esta fecha yo desde abril unos exámenes y pues tendría que uno pagarlo de su bolsillo. A ritmo de villancico, los casi 400 trabajadores del Hospital San Francisco de Asís exigen el pago de 4 meses de salario y la prima de Navidad. He pasado muchas navidades sin un peso en los bolsillos, nuestros hijos no han recibido un regalo de parte de nosotros y muchas somos madres cabezas de hogar. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre y prima. Esta es la fecha que nosotros no tenemos razón de cuándo nos van a pagar. Los servicios de consulta externa, laboratorio clínico, tomografías, ecografías y citas médicas estarán paralizadas hasta que la Superintendencia de Salud les dé solución a los trabajadores. Porque la super no ha solucionado nada. Hemos visto cómo se ha desangrado el hospital en este tiempo y seguimos padeciendo los mismos problemas. A través de un comunicado, el interventor del Hospital San Francisco de Asís adelantan los trámites para el pago de las obligaciones a más tardar el viernes, pero el desembolso de los recursos depende del anexo técnico y del acta de la Superintendencia del Ministerio de Salud.
Y a la crisis por la que atraviesan algunos hospitales de Manizales se suma que en las últimas horas fue capturada por el desacato a unas tutelas la gerente de la nueva EPS de esa ciudad. Paula Bernal, ¿cuál es la situación que se vive allá en Manizales? Tatiana, muy buenas tardes y bueno, le cuento que la incertidumbre para los usuarios, en especial de la nueva EPS, aquí en Manizales y en Caldas, cada vez es más alta. Quienes aseguran que se han visto en la obligación de interponer acciones de tutela para poder obtener la entrega de sus medicamentos y también para poder que les asignen algunas citas con diferentes especialidades. Entre tanto, como insostenible califican la situación los directivos de clínicas y hospitales en este territorio caldense, quienes aseguran que la deuda por parte de esta entidad prestadora de servicios asciende a más de los 65.000 millones de pesos. Pero veamos la siguiente nota para conocer la situación real aquí en Manizales y Caldas en el sector de la salud. En Manizales y Caldas, la situación financiera del sector de la salud, en lugar de mejorar, cada vez empeora. Sumamente preocupante, hay muchas IPS que ya han amenazado con cerrar servicios, otras que incluso ya han cerrado servicios como el Hospital Santa Sofía. Entre tanto, directivos de los hospitales en Manizales y Caldas manifiestan su preocupación por las deudas de la nueva EPS. Según ellos, ascienden a los 63.000 millones de pesos. Sí, serían los servicios ambulatorios y no críticos. Lo que pasa es que considerando la magnitud de la prestación de servicios a este asegurador, afectaría la red hospitalaria en general en la ciudad y en el departamento de Caldas. Llevamos 8 días concertando reuniones, asistiendo a reuniones, buscando conciliar cuentas y buscando que mínimo no nos paguen los 10.000 que nos deben de la intervención o los 16.000 de la total cartera que nos deben de toda la nueva EPS de aquí hacia atrás. En medio de esta situación, en las últimas horas se conoció que la gerente de la nueva EPS en Manizales fue capturada por el desacato a unas tutelas interpuestas por la no entrega de medicamentos. Nosotros esperamos que no solo desde acá de Manizales, sino también desde la interventoría, desde el nivel central en Bogotá, la Superintendencia de Salud, el Ministerio, todos adopten medidas para generar soluciones a este grave problema. Los usuarios son los directamente afectados. Yo soy hipertenso, tengo problemas de dislocación de columna, vengo por medicamentos que no los hay. ¿Qué le dicen? Me acaba de decir la niña que no los entrega porque no han llegado. Directivos de los hospitales en Manizales advierten que esta situación no es nueva y que desde hace varios meses han venido solicitándole a la EPS un pago total de la deuda. Y precisamente comenzaron en el Congreso las sesiones extras para discutir nuevamente la reforma a la salud. Juan David Ríos, ¿qué es lo último? Catalina, mire, lo último es que estaban citados a las 10 de la mañana, no ha iniciado este debate de reforma a la salud, los que sí están puntuales es el ministro del Interior y el ministro de Salud aquí en plenaria de Cámara de Representantes. Le cuento que hablamos con los opositores y muchos de ellos están argumentando que lo que está haciendo el gobierno es desfinanciando el sistema de salud colombiano para que se apruebe la reforma a la salud, que tienen varias EPS intervenidas y que no se ha hecho nada por los pacientes. Veamos. Lo están denunciando los hospitales públicos y las clínicas y sobre todo lo están denunciando las asociaciones de pacientes que han visto cómo se están interrumpiendo sus tratamientos y cómo no están pudiendo acceder a medicamentos precisamente por malas decisiones del gobierno nacional y el ministro Jaramillo en particular. Además, esta reforma no tiene forma de financiarse. Con el cerca del 56% del sistema intervenido, con nueva EPS intervenida, pues ya completaron este porcentaje y no han sido capaces de atender las solicitudes de los pacientes, que en última son los principales afectados en el sistema. Gente que se está quedando sin los servicios de mediana, de alta complejidad, gente que ni siquiera tiene capacidad de acceder a los servicios básicos de salud porque ellos tienen el manejo de las EPS y no la pudieron manejar. Ahora, Alfredo Mondragón, quien es ponente de la reforma a la salud, habló en Noticias Caracol en vivo mencionando que la situación del sistema de salud colombiano es sistemática, que no tiene que ver con el gobierno, sino que por eso es que han planteado esta reforma a la salud aquí en plenaria de Cámara de Representantes. Veamos. Y es que el Congreso de la República en sus diferentes bancadas le tienes que responder al pueblo si va a dejar que se siga profundizando la crisis actual del sistema de salud, que no la ha provocado el gobierno, porque es que el gobierno no es el que ha implementado un nuevo sistema. Hoy lo que están padeciendo los colombianos y las colombianas, de pérdida de recursos, de negación de servicios, de no entrega de medicamentos, de no consideración en citas,
pues es un agravamiento sistemático. Bien, en este momento entonces están esperando las votaciones de impedimentos. Hay cerca de 50 impedimentos antes de poder discutir la reforma de la salud en estas sesiones extra. Se espera que el día de hoy por lo menos se debata la ponencia positiva para ya después comenzar con el articulado. Ana Milena. Sí, Juan, eso en el Congreso. La ANDE y gremios del sector de salud también hicieron un llamado para que la situación financiera del sistema de salud, que actualmente tiene intervenido a más del 50% de las EPS, se atienda con urgencia. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, también se refirió a la crisis de salud y a la reforma que cursa hoy en el legislativo. Asegura que los recursos que se pagan a través de la unidad de pago por capitación, UPC, no son suficientes para poder atender lo que necesita cada uno de los ciudadanos, por lo que señala que este incremento debería ser entre el 15% o el 25%. Y recordemos, el sistema, más del 50% del mismo, está siendo operado hoy en día por EPS que o son propiedad del gobierno o están controladas por el gobierno. Es decir, el gran operador del sistema hoy en día es el Estado. El gobierno, a través, entre otras, de las entidades que han sido intervenidas. Ana María Vesga, presidente de ASEMI, reitera la necesidad de incrementar el pago de la UPC. Manifiesta que el cálculo actual es insuficiente y que debe resolverse más allá de lo que pase con la reforma a la salud. Y sobre el cual hacemos un llamado a todos los actores y esencialmente los pacientes para que el ejercicio, que sea técnico, soportable y sostenible, reconozca el verdadero nivel de utilización que estamos teniendo los colombianos de los servicios de salud y que desde el gremio, con base en información reportada por las EPS, observamos ha tenido un incremento significativo en los años posteriores a la pandemia. Por su parte, Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, se refirió a las deudas de cartera hospitalaria que son billonarias. Ya alcanzan los 18.9 billones de pesos con un 55% de morosidad. Con respecto al corte precedente, diciembre del 2023, hay un crecimiento de más de 2 billones de pesos, exactamente 2.1 billones de pesos y un incremento de 1 punto porcentual en la morosidad. La principal EPS deudora para el sector prestador de servicios de salud es la intervenida nueva EPS. Esto sumado a las quejas y reclamos que se han aumentado, al igual que los tiempos de atención, el que los pacientes no encuentren citas con especialistas o de laboratorio, dan cuenta, de acuerdo con los consultados, que hay un sistema que puede terminar colapsando. Volvemos con Luisa Fernández, que nos tiene más datos de las deudas que el sistema de salud tiene con hospitales y clínicas que las obligan a estos cierres en algunas regiones. Luisa, ¿cuál es el panorama financiero del sistema? Así es, Catalina, es muy grave, pues como usted lo decía, este tipo de deudas en un sistema como el de la salud lo pone en riesgo frecuentemente, debido a que ellos necesitan un flujo de caja para poder atender a todos los usuarios por las tecnologías que necesitan y por el pago al personal. Ya hablábamos de que la deuda estaba en 18.9 billones de pesos con una morosidad del 55%, pero hablemos de los principales deudores. El régimen contributivo, que para aclararle a los televidentes son todas esas EPS a las que los ciudadanos tenemos capacidad de pago de nuestra propia salud. Esa EPS le debe 9.4 billones de pesos a las clínicas y hospitales del país. Está el régimen subsidiado, que son las EPS en donde se atiendan esas personas que no tienen capacidad de pago y por ende pues tienen que ser subsidiados. Les debe a las clínicas y hospitales 4.7 billones de pesos. Y el Estado, aunque es un deudor menor, sin embargo, le suma a la deuda 1.7 billones de pesos. Entre tanto, los principales deudores, y aquí cabe hacer una pausa porque, como decíamos, o como decían nuestros compañeros, hay 9 EPS intervenidas que tienen más del 50% de todos los usuarios en salud del país. La principal deudora es Nueva EPS, que hoy está cerrando servicios en algunas regiones del país. Pues a las clínicas y hospitales Nueva EPS le debe 4.2 billones de pesos. La gran mayoría de ese valor está en morosidad, es decir, tiene retrasos por más de 3 meses. Pero Sanitas, que también es una EPS intervenida, tiene una deuda de 1.2 billones de pesos con las clínicas y hospitales. Emsanar, que en este momento también está registrando una gran deuda, es de 653.000 millones de pesos. Noticias Caracol conoció en las últimas horas una carta
enviada de manera privada por parte de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales al ministro de Salud y al superintendente de Salud hace más de 20 días, es decir, advirtiendo lo que ya hoy está pasando en varias regiones del país. En esa carta le decían al ministro y al superintendente con un mensaje urgente que era de manera urgente, de urgencia, presentar un proceso de protección para el sistema de salud. En uno de esos apartados hablan que en cambio de que la intervención se convirtiera en un proceso en donde agilizaría los procesos de pago para las IPS del país, pues se ha convertido en algo tortuoso, pues hasta el momento lo que registra son unos retrocesos en esos pagos y unas demoras también. Abro comillas, una parte de la carta dice: no es aceptable ni tiene presentación alguna que cada cambio en las intervenciones genere un eventual infarto en las postulaciones y los pagos. Si bien lo administrativo podrá requerir gradualmente ajustes, no se puede detener el flujo de los recursos ni el cumplimiento de las obligaciones. En este inmediato plazo, urgimos al Ministerio de Salud y a la Superintendencia de Salud para que imparta precisas instrucciones a todos los interventores de dar continuidad a los procesos anunciados y a los compromisos y acuerdos plasmados con la red de prestadores de servicios de salud. Lo decíamos, se están suspendiendo algunos servicios porque los hospitales y clínicas no tienen cómo pagarle al personal y mucho menos tienen cómo adquirir tecnología para la atención de todos los pacientes del país.